correspondiente al día de hoy, lunes 11 de marzo, en el horario de las 8:15. Y comentarios de la clase anterior. Estábamos haciendo. Voy a compartir pantalla, me van a avisar en primer lugar si se me escucha y también si se ve lo que estoy presentando. Alguien avíseme, por favor. Sí, Se ve, Inge. Ok. Listo, entonces teníamos una represa de este estilo. Esta represa es de concreto. Entonces aquí voy a colocar para que todo esté bien. Concreto. Y va a tener un peso unitario de C sub C. Un poquito más allá la voy a llevar para que no interfiera con los que hagamos. Estamos acá. Ahí quizá. Listo. Entonces vamos a estudiar la estabilidad de este conjunto y vamos a, como habíamos dicho la pasada vez, calcular las fuerzas que actúan en el sistema a fin de evaluar la estabilidad. Una estabilidad que habíamos dicho que va a ser evaluada en términos de rotación aquí en este punto y de deslizamiento. La primera etapa entonces nos va a abocar a calcular las fuerzas. Una fuerza que no podemos dejar de lado es el peso del concreto. La otra es la fuerza activa de la presión de agua. Para este propósito vamos a dibujar. Lo primero, habíamos dicho, requerimos un sistema de referencia para nuestro dibujo. Y yo voy a dibujar, aquí permítanme, el prisma de presiones a fin de que nos oriente. Quizás con este. Lo voy a dibujar en forma perpendicular. Ahí. En ese punto, en el punto de quiebre, es la máxima presión que en la cara vertical está actuando. Y esa distribución de presiones va a ser así, lineal. Y como decíamos anteriormente, acá podemos formarlo representar las presiones, la variación. Y de esta presión, aquí le voy a colocar, esta va a ser la, aquí más delgado vamos a usar, es la P sub 1. Sobre esta va a existir una fuerza resultante de mayor grosor a fin de que resolvemos. Ahí, esta fuerza va a estar acá actuando. Esta la llamaremos R sub 1. Y por supuesto es un vector. Asimismo, va a existir otra resultante sobre la cara inclinada. Sobre la cara inclinada, una resultante
Puede utilizar este color verde para resaltar. Es la misma agua, solo que con color diferente para que se pueda ver. Estoy copiando esta para que tenga la misma magnitud, solo que color diferente. Y la voy a rotar un poquito. Miren, es del mismo tamaño, solo que la voy a rotar de manera que quede perpendicular al plano. Esta que está en verde es también peso 1. Tiene el mismo valor. Es también peso 1, solo que está actuando perpendicularmente al plano. Y habrá otra en el extremo, una fuerza, una presión, también ortogonal, pero de mayor envergadura. Dices ahí. De manera que, como habíamos dicho la pasada vez, podamos, uniendo los extremos, tener ese esquema. Todas estas que estoy dibujando son perpendiculares a lo dicho. Ahí. Hemos de denominar como P2 a la presión en el extremo más profundo. Y a semejanza del anterior, una flecha de mayor grosor ha de representar a la resultante. Ahí. Esta, conforme lo que decimos, será R2. Asimismo, hemos de tener el peso del concreto. Y de eso me voy a valer. Vamos a armar. De una línea segmentada ahí, que va a estar. Esta línea imaginariamente va a dividir a la represa en dos partes, porque de la forma como lo he hecho va a ayudarnos para el cómputo. Voy a decir una fuerza a la cual le voy a denominar W1, que va a corresponder a esta parte. Y a una segunda, que se ve muy bien, va a pasar por el centro de gravedad del triángulo. Entonces este es W1. Y esta W2.
Me imagino que vamos bien hasta ahí. Si es que hubiera preguntas, pues sería bueno que las hagan ahora. Ok, vamos a calcular. La presión. La presión P sub 1, como ustedes observan, esta que está acá y está en verde, es el peso unitario multiplicado por la profundidad a la cual está. Y E es la profundidad. P sub 2 es el peso unitario del agua multiplicada por la profundidad. La profundidad, como ustedes observan, es H. H es la profundidad. Y ahora a calcular. Primero vamos por R sub 1. En el momento que alguien se quede retrasado, nada más me dice. R sub 1, en módulo, pues sabemos su dirección y también sabemos su sentido, va a ser esta. El peso unitario del agua, el centro, perdón, la profundidad al centro de gravedad y el área en cuestión. Y acá yo voy a dibujar. Esta es la dimensión en azul, que es vertical. Y tiene dimensiones, como hemos señalado anteriormente, E en la vertical y B en este sentido. Es la dimensión perpendicular a la pantalla. Dijimos que era B. A ver, déjenme comprobar. Sí, aquí está la figurita. Observen. B es la transversal, E es la altura de agua, y aquí. Entonces, nadie dudase que A, el área, fuese B por E. Y la profundidad al centro de gravedad, pues sería esta. E medios. Pues pasaría por su parte central. Si eso es cierto, entonces podemos anotar gamma, la profundidad es E medios y B por E. Lo cual, si escribimos, sería gamma B y E cuadrado. Acá está E. Entonces, es la parte de aquí arriba, jóvenes, esta es la que estamos viendo. Esta partecita estamos nosotros en la sala.
Entonces, esa sería el módulo de la fuerza resultante. Pero también nos interesa la ubicación. Su ubicación, diremos, será. Entonces decimos Y sub G, no es Y sub G, Y sub M es Y sub G más el momento de inercia centroidal Y sub G del área. Esa es la forma. Y en nuestro dibujo, otra vez voy a trazar. Bien, pasa por la... no, lo haremos del mismo tamaño, sino pasa por la superficie de agua. Miren, la superficie de agua está aquí. A ver si me salen mucho con las líneas, así que lo vamos a comparar con una. Ahí. Ahí está la superficie de agua. Entonces, por ello, yo puedo escribir, puedo dibujar aquí. Ahí está la superficie de agua. Y E sub G es E medios. Vamos a ponerlo más para que nadie se quede en ayunas. Vamos a ver. Esa. Entonces, este es X y este es Y. Y al medio, desde acá hasta acá, es Y sub G. Y sub G, saben bien, es el punto por donde sus diagonales se intersectan y nos dan el centro de gravedad. Y sub G es E medios. Ya lo hemos dicho. El área, también lo hemos dicho, es OK. Y el momento de inercia centroidal es para esta situación el I sub 0 X es esta altura por la dimensión transversal B. Es B por E al cubo dividido 12. Ese es el sistema de ejes que pasa por aquí con otro color. Tendremos pero estos son los centroidales. Este es I sub 0X. Este es Y sub 0X. Entonces, para esos centroidales, aquello está escrito. Por lo tanto, esta expresión debe ser E medios más B por E al cubo dividido 12. Nuevamente E medios acá abajo
por el área. El área es B y E. Ahí está. Entonces, con toda la gracilitud del mundo, podríamos ver que B y B aparecen en el numerador y denominador. Por lo tanto, podríamos prescindir de ellos. Tendríamos E medio, se mantiene incólume, más, acá hay E cubo dividido E cuadrado. Va a quedar un E. Y aquí va a haber un 2 que se va a ir al numerador y va a mantenerse el 12 en el denominador. Por lo tanto, podríamos sacar mitades y quedaríamos en sextos. Podríamos factorizar E. Podemos sacar como un denominador 6. Aquí sería 3. 1. Lo cual sería 4 sextos. De E. Por lo tanto, la profundidad a la cual la fuerza R sub 1 está actuando es 2/3 de E. Entonces, este resultado nos lo guardamos. Y le pondremos un ligero cuadrito para que al tiro la podamos identificar cuando la estemos buscando. Este es un resultado y acá otro resultado. Cuando la busque, la voy a hallar fácilmente. Ya. Por favor, revisen lo que hemos hecho y si acaso en algún lugar me he equivocado, avísenme para que no tengamos tropiezos. Hola. ¿Todo claro, Marisol? Marisol, Nina. Sí, está clara. ¿Sí? Estoy ¿Está claro? revisando. Sí. Ok. Listo. Vamos a por la fuerza 2. Entonces, ahora nos vamos a entretener con la fuerza R2. Esta que estábamos aquí. Esta la voy a cambiar. Este redondito que me estaba ayudando. Le vamos a... Nos vamos a centrar en la R2. Otra vez vamos a decir R2 vector y luego su módulo ha de ser gamma, el peso unitario del fluido, eta sub 2 porque va a ser de la fuerza 2 multiplicado por el área 2. Así. A diferencia del anterior, tenemos que ir definiendo un sistema, porque está inclinado, tenemos que definir un sistema de referencia que nos decida. Y vamos a volver a la figura. Ahora, el plano inclinado es nuestro centro de tensión y tenemos que montar un sistema de referencia. Y he de utilizar la línea roja para hacer eso. Entonces hemos dicho que desde, necesito el rumbo, el eje Y va a estar inserto sobre el plano. Solo que tengo que prolongar este eje hasta que salga de la superficie. Ahí. Miren. Tiene que prolongarse hasta que toque la superficie. Este es el eje Y.
Este análisis es para el plano inclinado. Para la vertical ya lo hicimos. Y donde se intersectan estos dos, superficie de agua y plano inclinado, ahí está el eje X para mi figura aquella. Entonces, a ver, déjeme ver. Vamos a dibujar en lo posible. Es un eje así. Más. Y de él también sale el eje X. Y la figurita que va a estar en negro no voy a poder. Esto digamos ahí. Control C y control copiar. Esto lo vamos a... Luego vamos a tener los costados. Ahí, y el otro lado que está, que no lo voy a dibujar. Aquí. Esta es la figura. Por supuesto que tiene dimensiones B en este sentido. Y dimensión se ha acabado la pila de mi mouse, jóvenes, un ratito, espérenme. Mientras tanto, comentarios, jóvenes, mientras voy cambiando. Okay, here we go again. Y les decía, no tenemos definida una dimensión para esta. Entonces necesitamos definir una dimensión. Le vamos a colocar en rojito también. Va a ser la hipotenusa de este triángulo que se ha formado. Así tal vez lo pueda. Y de ustedes necesito una letra.
No está bien acotado, van a disculpar, pero vamos por ahí. A, B, C, D, E, F. F es esta dimensión. Es la longitud de la hipotenusa. Es decir, acá tenemos F. Para el eje Y. F. Y F no creo que sea muy difícil, veremos eso. F la podemos deducir fácilmente si conocemos este lado, este cateto, y este lado. Uno de ellos es D, este cateto, y el otro va a ser L menos W. Entonces podemos decir F va a ser la raíz cuadrada el cateto vertical menos el que está inclinado. Es L menos W. Ya lo tenemos. Ah, perdón, es suma, no es diferencia. Ahí estamos. Entonces, si es así, el área también va a ser deducible. El área, A sub 2 hemos dicho, va a ser la multiplicación de ambos valores, B por F. Y el centro de gravedad va a estar donde estos dos se intersectan. A F medios desde el borde. Voy a tomar desde aquí. Este es el centro de gravedad. Este es Y sub G. Pero Y sub G está medida desde aquí. Es conveniente que también miremos de costado. Oye, mira de costado, no sé dónde hacerlo. Quizás aquí. Y también vamos a colorear la superficie de agua. La superficie de agua horizontal, digamos, está ahí. Voy a inclinar un poquito más. Ok. Entonces, hemos de decir el punto G, que está pintado en negrito, está acá abajo. Está a una distancia desde donde termina el borde de la figura, F medios. Pues está en el centro. Y de aquí hasta el tope, voy a mostrarles acá, desde donde hay el quiebre, de donde está yendo inclinada la pared, y luego cambia hacia vertical, desde ahí hasta la intersección con la superficie hay una distancia cuyo nombre todavía no he dado. Necesitamos darle un nombre a él. Y quizás para no complicar, ahí lo haremos en esta parte. Entonces, miren el punto de quiebre, donde está el plano inclinado y luego se convierte en vertical, desde ahí hasta la superficie de agua. Es esta A, B, C, D, F, G, H no, y tampoco L, M, N. Entonces, esta dimensión va a ser N. M
y la vertical es esta. Este es el paramento vertical. Esta sí conocemos, es E. Esta distancia es E. Entonces, lo que nos piden ahora es calcular cuánto es la profundidad al centro de gravedad. Es decir, de aquí hasta aquí. Esta es la profundidad al centro de gravedad de la figura. Una línea vertical me va a dar una sensación de ya, esta es la un triángulo y otro triángulo que se forma. Podríamos decir, por semejanza de triángulos, EAM es evidentemente a eta sub 2 a F medios más M. Eso es cierto. También podríamos con el ángulo, aquí se define un ángulo, calcular cuánto se queda. Este ángulo alfa, por ejemplo, tendríamos aquí. Que se repite aquí. Y también su complemento se presenta aquí. Nosotros conocemos cuánto vale alfa. Podría definir, por ejemplo, tangente de alfa sería cateto opuesto es D sobre cateto adyacente, y el cateto adyacente está aquí, L menos W. Entonces de aquí obtenemos alfa. Alfa va a ser el arco tangente de esa proporción. Beta va a ser lo mismo, 90 grados, menos alfa. Es decir, basta que nos den las dimensiones D y la base, al tiro podemos averiguar lo que antes he dicho. Pero ahora también podríamos multiplicar esto. E es conocido por F medios más M, sería M por eta 2. Podemos desarrollar F medios
por E por M, menos M por eta 2, igual a 0. Y aquí podemos factorizar M. Más. Pensamos M, sería E, eta 2, menos, igual, menos F medios por E. Y aquí obtenemos M, lo que nos interesa, sería 1/2 de F, eta 2 menos E. Entonces podemos calcular de esa forma o también de aquí despejar. Por ejemplo, también podremos decir o podríamos obtener coseno, seno de alfa podríamos obtener, o coseno de beta, cualquiera de ellos. Coseno de beta es el cateto adyacente. El cateto adyacente es E, dividido sobre la hipotenusa, que es M. Por lo tanto, M sobre coseno de beta. Entonces, indistinto como lo hagamos, jóvenes, todos nos van a conducir al mismo valor. En esta situación, por ejemplo, esta fórmula, F es dato, M, aquí me he equivocado. No, este no es. Y nadie me ha dicho nada, jóvenes. Esto no es M. Esto es E. Es conocido, eta 2 va a ser conocido. Disculpe, ingeniero. Sí, diga. Al momento de despejar M, creo que es al revés. ¿Me he equivocado? A ver, déjeme ver. M factorizo, me queda E, me queda eta sub 2. M se queda y este va al denominador. Ah, tal vez sea por lo que le he cambiado el signo. Le he cambiado el signo para absorber este negativo. Sí, disculpe. Está bien. No, ok. Cualquier cosa me comentan porque nos equivocamos. Entonces podemos ir trabajando los jóvenes. Entonces, eta 2 es F más M. M podríamos trabajar en este. Podríamos así sacar. Tenemos un triángulo. Eta 2. Beta, que hemos dicho. Claro, beta. Y aquí es F medios, que conocemos, más M. Y M lo hemos despejado, entonces podemos aquí también definir tangente. Tangente es coseno. Coseno de beta
es cateto adyacente, eta sub 2, sobre la hipotenusa, F medios más M. Aquí podemos despejar, eta sub 2, va a ser F medios más M, que es E coseno de beta, todo multiplicado por coseno de beta. El coseno con el coseno se van a anular y nos va a decir que es E multiplicado, digo, añadido al F medios por el coseno de beta. Y aquí está claro, para la profundidad donde está actuando es esta, el valor de E, más la mitad a donde en esta cara inclinada está ubicado el centro de gravedad. Geométricamente también tiene sentido. Entonces, eta 2 es la vertical, más un medio de F coseno de beta. Entonces, vamos bien. Y ahora reemplazamos nos han dicho es gamma, la profundidad eta sub 2, que está aquí, coseno de beta, multiplicado por el área. El área es, aquí lo hemos anotado, F por B. F por B. Y listo. Lo que tenemos que verificar es que salgan en unidades coherentes. E está en unidades de longitud, F en unidades de longitud, por unidad de longitud y otra unidad de longitud va a ser unidad de volumen. Y va a ir a cancelarse con el denominador del peso unitario, que también es volumen. Volumen entre volumen y va a quedar unidades de fuerza, lo cual parece que está bien. Ahora, ¿dónde situamos la fuerza? Ubicación. Otra vez, y es M, pero esta es de la 1, de la 2, G de la 2. El momento de inercia referido a los ejes que ya saben. Y sub G2, el área 2. Y sub 0x no va a ser un problema. Es el ancho B por la dimensión F al cubo, dividido entre 12. El área, ya dijimos, es B por F. Y Y sub G2 es la distancia desde acá. Pero si tenemos un diferente verde, quizás es la distancia desde aquí. Perdón. Es la distancia desde aquí hasta el centro de gravedad. Este es Y sub G2. Desde donde se intersecta la superficie de agua hasta el centro de gravedad. Y eso es F medios más M. Esa distancia y sub 2 es F medios
masa. Por lo tanto, en el sistema de referencia que hemos elegido, esta será la ubicación. Voy a poner un corchete para que... F medios multiplicado por BF. A fin de que lo tengamos a la mano. Al igual que la fuerza resultante. ¿Cuál era? Esta era. Ahí está. Ahora, ya tenemos la ubicación. Quiero que por favor ustedes encuentren los otros elementos. Vamos a colocar el peso del concreto. De la presa de concreto. Ya, manos a la obra, pues. Quiero que haya el W1, W2. Ingeniero. Diga, joven. En el resultado del anterior no faltaría el 6. Ay, verdad, sí. Sí, corrijan, jóvenes. El 6. De que se escabullen. Se escabullen mis... ¿Dónde está? Aquí está el 6. Oh. Gracias por hacerme notar, jóvenes. Sigan trabajando, muchachos. Van a encontrar también su ubicación con respecto del punto pintado en amarillo. Revisen, jóvenes, si acaso hay diferencia con lo que ustedes encuentran, me hacen notar para corregir.
deslizamiento. Entonces tenemos aquello y le pondremos en bold, en rojito. Lo que debemos es verificar cuánto es el factor de seguridad. Comparando la sumatoria de las fuerzas que resisten el deslizamiento versus aquellas que lo provocan. Deslizadores. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, jóvenes. Ya, quiero que vayan identificando las fuerzas. Ingeniero, tendríamos que descomponer la fuerza resultante del plano inclinado, ¿verdad? Excelente, sí, joven, sí, estimado joven. Y todo eso en función a las dimensiones de la represa, ¿verdad? No en Sí, señor. función de la... Está bien, gracias. Exacto. Vamos a colocar entonces cuáles son las fuerzas que resisten. Identificaremos esas fuerzas jóvenes. En el esquema que habíamos hecho al inicio, las componentes de R2 en sentido horizontal y R1 son las que movilizan. Y así, a simple vista, no encontramos una horizontal que se oponga. Entonces tenemos que deducirla a través de la fricción. Entonces vamos a decir que las serían R sub 1 más R sub 2. Perdón, esas son las que resisten, las desestabilizadoras, nos tienen que encontrar. Ahí está la fuerza de fricción. Y las desestabilizadoras son justo lo que les decía. R sub 1 y R sub 2, pero en componente en dirección X. Carajo, me he equivocado. R sub 2, X. La fuerza de fricción es lo que ahora vamos a averiguar.
Vamos a averiguar un ratito. ¿Cómo va, jóvenes? Ya estamos sobre la hora. La fuerza de fricción va a ser la siguiente. La fuerza de fricción va a ser la componente vertical de R sub 2Y más el peso W sub 1 más el peso W sub 2, al cual legalmente deberíamos restarle el empuje. El empuje vertical que el agua que hipotéticamente está debajo de la presa tendería a levantar. Y todo esto debiéramos nosotros factorizar por un coeficiente que se suele llamar mu. Así. Entonces, estas fuerzas R sub 2, sub W sub 1 y W sub 2 son verticales. Pero cuando se multiplica por el coeficiente mu, se vuelve una fuerza horizontal. Entonces, acá voy a hacer el croquisito. ¿Dónde está? Acá está mi dibujo. No es así. Es así la presa. Aquí están las verticales. Este es R sub 2Y más W sub 1 más W sub 2. Y desde el fondo, eso vamos a aprender a calcular después de que veamos esto, aparece una fuerza de empuje que le resta a este peso. Y cuando efectuemos esa sumatoria, estas dos la vamos a transformar en sub 2y
sub 1 más sub 2 menos el empuje, vamos a tener una fuerza en esta dirección. La fuerza de fricción. Aquí, porque le he puesto FR, de resistente, se le llama, de fricción. Y que ella tiene que oponerse a R sub 1 y R sub 2X. De la comparación entre ambas, vamos a decir algo sobre la estabilidad. Pero eso lo haremos en la siguiente clase. Listo, jóvenes, gracias por atenderme. Hasta la siguiente clase, es que no hay preguntas, dígame. Tenía una duda sobre lo último que nos dio para resolver del peso de la presa. No sé si podríamos resolver en la siguiente clase. Claro que sí. Para la siguiente clase, jóvenes, ¿ya? Ya está Vamos bien, a terminar esto, lo hacemos. Listo, bien, que la pasen súper bien.